La multitud reunida frente a la panadería Libertad Dulce quedó en silencio cuando Mason Hayes salió por la puerta. Sus manos curtidas temblaban de rabia. El pastor alemán acurrucado contra el edificio se estremeció cuando otra piedra pasó rozando, lanzada por un adolescente al borde de la turba. «¡Ya basta!». La voz de Mason retumbó como un trueno en la calle abrasada por el sol. «No se lanzará ni una piedra más a este perro». Patricia Montgomery se abrió paso hasta el frente, con gafas de sol de diseñador posadas en su rostro quirúrgicamente tensado. «Ese animal peligroso se abalanzó sobre mi nieto ayer. Es una amenaza pública». «No sabes nada de amenazas», dijo Mason, arrodillándose junto al perro tembloroso. Sus ojos ámbar, inteligentes y profundamente tristes, se encontraron con los suyos. La sangre manaba de una herida reciente sobre su ojo, donde una piedra había dado en el blanco. El coche patrulla del sheriff Powell llegó con las luces parpadeando. «Mason, ya hemos hablado de esto. El perro tiene que irse». Mason miró desde el sheriff hasta la multitud, luego a la cámara de seguridad montada sobre su puerta. Su expresión se endureció con una repentina determinación. «Antes de que hagan otro movimiento», dijo en voz baja, «hay algo que todos necesitan ver». Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Mason Hayes no siempre había sido el tipo de hombre que se interpondría entre un perro callejero y una multitud enfurecida. A sus 58 años, con más canas que cabello oscuro y arrugas permanentes de harina grabadas alrededor de sus ojos, había construido la panadería Libertad Dulce con 30 años de mañanas antes del amanecer y una reputación de negocio sin rodeos. La panadería era su ancla después de perder a Diane por cáncer hace 3 años, la única cosa que lo sacaba de la cama cada mañana. Millfield, Arizona, no era un pueblo cruel, solo práctico. Ubicado entre colinas abrasadas por el sol y operaciones mineras olvidadas, sus residentes habían aprendido a distinguir entre la bondad necesaria y la caridad insensata. Los perros callejeros eran responsabilidad del control de animales, no de los pequeños empresarios que luchaban por mantener sus puertas abiertas en una economía que favorecía cada vez más al Walmart en las afueras del pueblo. El pastor alemán había aparecido hace 3 semanas durante una ola de calor récord. Mason lo notó por primera vez mientras abría la panadería a las 4:30 de la mañana, una figura esquelética con pelaje desigual cayendo a mechones, la pata trasera derecha torcida en un ángulo antinatural. Lo que más sorprendió a Mason no fueron los evidentes signos de abandono, sino los ojos ámbar del perro, alerta y estudiando la panadería con una intensidad inquietante. «Vete», había dicho Mason, agitando la mano. El perro no se inmutó ni se acobardó como la mayoría de los callejeros. En cambio, ajustó ligeramente su posición, manteniendo una vista clara de las entradas principal y lateral de la panadería. Para la segunda semana, comenzaron las quejas. Belinda Whitaker mencionó que el perro había ladrado a 2 adolescentes que rondaban después del cierre. Tom Everett, quien repartió correo durante 40 años antes de que sus rodillas cedieran, informó que el animal había mirado con mala cara a un hombre que fotografiaba la entrada lateral de la panadería. Patricia Montgomery, cuya familia poseía la compañía inmobiliaria más grande en 3 condados desde los años 50, amenazó con llamar al Departamento de Salud. «Ese animal asqueroso está ahuyentando a los clientes», insistió. «La gente cruza la calle para no pasar por tu puerta». Mason asintió, prometió encargarse y llamó al control de animales 2 veces. Cada vez, el perro desaparecía antes de que llegaran, solo para reaparecer horas después en exactamente el mismo lugar. El animal no era agresivo con los clientes. Nunca se acercaba a ellos por comida o atención. Solo observaba y esperaba. ¿Para qué? Mason no tenía ni idea. El tercer martes de julio marcó un punto de inflexión. Mason llegó antes del amanecer y encontró al pastor alemán acostado en su lugar habitual, pero algo era diferente. Sangre fresca apelmazaba el pelaje de su pata ya dañada, y su respiración parecía más dificultosa de lo usual. A pesar de sí mismo, Mason sintió una punzada de preocupación. «¿Te metiste en una pelea?», preguntó, sin esperar respuesta. Los ojos del perro siguieron su movimiento, alerta a pesar de su evidente dolor. Dentro, Mason se encontró mirando repetidamente por la ventana frontal mientras preparaba la primera tanda de pan de masa madre del día. El perro no se había movido, pero su atención ahora estaba fija en un hombre que merodeaba al otro lado de la calle,
una figura delgada con una sudadera con capucha a pesar del calor veraniego. Algo en la intensidad del enfoque del perro hizo que Mason pausara, con las manos cubiertas de harina, para observar. El hombre notó al pastor alemán y se sobresaltó visiblemente. Tras un momento de vacilación, se dio la vuelta y se alejó, mirando atrás 2 veces. El perro mantuvo su postura vigilante hasta que el extraño desapareció por la esquina. Murmuró Mason, volviendo a su masa. Para media mañana, Libertad Dulce estaba llena con la clientela habitual. El sheriff Powell estaba sentado en su mesa de siempre junto a la ventana, tomando café entre llamadas. Patricia Montgomery presidía con 2 asociados inmobiliarios, su voz resonando mientras se quejaba de los impuestos a la propiedad. La campana sobre la puerta tintineó cuando Walt Chambers entró arrastrando los pies, apoyándose pesadamente en su bastón. El rostro del veterano de 80 años ya estaba enrojecido de ira. «Ese chucho intentó morderme», anunció a toda la panadería. Mason levantó la vista desde la caja registradora. ¿El pastor? No se ha movido de ese lugar toda la mañana. No me digas lo que sé, Hayes, espetó Walt. Estaba caminando por ahí, y se lanzó. Me habría mordido el tobillo si no hubiera blandido mi bastón. El sheriff Powell dejó su café. ¿Es eso cierto, Mason? ¿El perro se está volviendo agresivo? Antes de que Mason pudiera responder, Patricia intervino. Gruñó a mi nieto la semana pasada. Lo dije desde el principio, es peligroso. Para la hora del cierre, Mason había recibido 7 quejas más sobre el pastor alemán. Según varios clientes, el perro había saltado, gruñido, mordido o ladrado a alguien durante el día. Sin embargo, cada vez que Mason verificaba, el animal estaba exactamente donde había estado esa mañana, manteniendo su silenciosa vigilia. Mientras limpiaba las mesas, notó a 2 adolescentes acercándose al perro. Algo en su postura lo hizo pausar. El chico más alto tomó una piedra del borde del paisajismo, lanzándola despreocupadamente en su mano. «Oye», llamó Mason a través de la puerta abierta. «Déjenlo en paz». El chico se sobresaltó, luego se alejó con indiferencia exagerada. El perro no se había movido, aunque sus ojos siguieron a los adolescentes hasta que desaparecieron. Mason terminó de cerrar, ignorando deliberadamente al pastor alemán mientras cerraba la puerta principal. Ya se había dado la vuelta para irse cuando algo lo detuvo. La condición del perro había deteriorado notablemente en solo las 3 semanas que había estado rondando su entrada. Sus costillas sobresalían como duelas de barril bajo su pelaje desigual. La pata torcida parecía dolorosa, incluso en reposo. «Maldita sea», murmuró, abriendo la puerta de nuevo. En la cocina, encontró los croissants de jamón y queso no vendidos del día anterior y un recipiente de plástico. Afuera, el calor de la tarde aún radiaba desde la acera mientras colocaba la comida y el agua a una distancia segura del perro. «No te acostumbres a esto», dijo con aspereza. «El control de animales vendrá mañana, y esta vez te atraparán». El perro no hizo ningún movimiento hacia la ofrenda hasta que Mason se había retirado varios pasos. Entonces, con una deliberación dolorosa, se arrastró hacia adelante. A pesar de su evidente hambre, el animal comió con sorprendente delicadeza, como si recordara mejores días y mejor trato. Algo en su dignidad impactó a Mason. Diane ya habría adoptado a la pobre criatura, pensó. Su difunta esposa siempre había tenido un corazón blando para los callejeros, tanto animales como humanos. El recuerdo de Diane trajo el familiar dolor. Por impulso, volvió a hablarle al perro. «¿Tienes nombre, pequeño?» Las orejas del pastor se movieron, pero continuó comiendo. «Alguien debe estar extrañándote», continuó Mason, notando la forma en que el perro se mantenía, entrenado, disciplinado, incluso en su abandono. «O debería». Mientras el crepúsculo se profundizaba en Millfield, Mason caminó a su casa vacía, tratando de sacudirse la imagen de esos ojos ámbar inteligentes. Por primera vez en 3 años, sintió el peso de su soledad de manera aguda. La casa que había compartido con Diane parecía especialmente hueca esa noche, el silencio roto solo por el zumbido del aire acondicionado luchando contra el verano de Arizona. Se dijo a sí mismo que definitivamente llamaría al control de animales por la mañana. Definitivamente. El perro necesitaba ayuda que él no podía proporcionar. Era lo práctico. Sin embargo,
Algo en la presencia vigilante del pastor alemán lo inquietaba. ¿Por qué había elegido su panadería? ¿Y por qué las quejas sobre su comportamiento nunca coincidían con lo que él observaba? A las 2:17 de la madrugada, el teléfono de Mason lo despertó con el zumbido áspero de una alerta de seguridad. Tanteando en la oscuridad, entrecerró los ojos ante la pantalla que mostraba una transmisión en vivo de la entrada trasera de la panadería. Una figura con una sudadera oscura estaba trabajando en la puerta de servicio con lo que parecía ser una palanca. «Hijo de perra», murmuró Mason, ya marcando el 911 mientras se ponía los pantalones. El despachador prometió que los oficiales llegarían en minutos, pero la pequeña fuerza policial de Millfield estaba muy ocupada, especialmente en las primeras horas de la mañana. Mason tomó sus llaves, con la intención de conducir hasta allí, luego se congeló cuando un movimiento captó su atención en la transmisión de seguridad. El pastor alemán había aparecido en el encuadre, emergiendo de las sombras como un fantasma. A pesar de su pata lisiada, el perro se movió con un propósito sorprendente, no la energía frenética de un callejero, sino la precisión controlada de algo entrenado. El ladrón no notó la aproximación del perro hasta que fue demasiado tarde. El pastor no hizo ningún sonido mientras cerraba la distancia, luego se lanzó sobre el intruso con precisión militar. El hombre blandió la palanca en pánico. Se oyó un golpe nauseabundo cuando el metal conectó con la carne. El perro gimió pero no retrocedió. En cambio, se posicionó entre la puerta y el intruso, con las cerdas erizadas, su postura inconfundiblemente profesional a pesar de su lesión. Mason observó, hipnotizado, mientras el enfrentamiento continuó durante varios segundos antes de que el hombre huyera, dejando caer sus herramientas en su prisa. El perro mantuvo su postura de atención durante casi 5 minutos después, escaneando sistemáticamente el callejón antes de colapsar finalmente en evidente dolor. Para cuando el coche patrulla del sheriff Powell llegó frente a la panadería, Mason ya estaba allí, arrodillado junto al pastor alemán herido. La respiración del perro llegaba en jadeos laboriosos, sangre fresca manchando su costado donde la palanca había golpeado. «¿Qué demonios estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó Powell, acercándose con cautela. «Jim, necesito mostrarte algo», dijo Mason, sacando su teléfono. «Revisa el metraje de seguridad de esta noche, luego retrocede 3 semanas». Mientras Powell revisaba el metraje, Mason tentativamente ofreció su mano al perro. Tras un momento de vacilación, el pastor olió sus dedos, luego permitió un toque suave en su cabeza. «Buen chico», susurró Mason. «Has estado protegiendo el lugar todo este tiempo, ¿verdad?». Powell regresó, su expresión transformada de escepticismo a asombro. «¡Que me condenen! Ese perro ha detenido 4 intentos de robo en el último mes. Y mira esto». Le mostró a Mason un ángulo diferente de 2 días antes, donde el pastor se había posicionado entre el nieto de Patricia Montgomery y la misma figura encapuchada que ahora se retiraba por el callejón. El niño no estaba en peligro por el perro. Mason se dio cuenta de que el perro lo estaba protegiendo de alguien más. «No es un callejero ordinario», coincidió Powell. «Mira cómo se mueve. Eso es entrenamiento táctico. Militar o policial, seguro». Después de que Powell se fue a presentar un informe y buscar al ladrón, Mason se sentó en la acera junto al pastor alemán, luchando con su conciencia. El animal claramente necesitaba atención veterinaria, pero la clínica del Dr. Chen no abriría por horas. «Has estado vigilando mi lugar todo este tiempo», dijo suavemente, «y todos te hemos tratado como basura». Los ojos ámbar del perro se fijaron en él con una inteligencia que parecía casi humana. Tomando una decisión, Mason levantó cuidadosamente al pastor en sus brazos, estremeciéndose por lo poco que pesaba el animal de gran estructura. «Vamos a llevarte adentro por ahora. Es lo menos que puedo hacer». En la cocina de la panadería, Mason limpió suavemente las heridas del perro con agua tibia, descubriendo más cicatrices bajo el pelaje apelmazado, heridas antiguas que contaban una historia de servicio y sufrimiento. La pata trasera torcida había sido rota y mal curada. Parches de pelaje faltaban por completo, reemplazados por tejido cicatricial. Incapaz de dormir, Mason se encontró buscando en línea sobre perros policías y militares retirados a las 3 de la madrugada. Desplazó por docenas de artículos antes de congelarse ante una foto que le cortó la respiración. El artículo, de un periódico militar fechado 8 meses antes,
Mostraba a un pastor alemán de pie con orgullo, con ojos ámbar inconfundibles, recibiendo una condecoración. El perro, Ajax, había sido acreditado con salvar a 12 mineros atrapados después de un colapso de túnel en una operación privada cerca de Fort Bucca. El mismo perro había salvado más tarde a la unidad de su manejador al detectar un dispositivo explosivo improvisado, aunque había resultado gravemente herido en la detonación controlada subsiguiente. Mason leyó con creciente horror cómo el manejador de Ajax, el sargento mayor Devin Walsh, había sido dado de baja bajo circunstancias sospechosas después de confrontar a un oficial superior sobre fallos en el equipo. Según el artículo, Walsh había sido obligado a entregar a Ajax. A pesar de las protestas de que la lesión del perro necesitaba cuidados especializados, el ejército había clasificado a Ajax como no apto para el servicio o la adopción debido a preocupaciones de comportamiento tras el trauma. La última línea indicaba que Ajax había sido programado para la eutanasia pero había escapado durante el transporte. Cuando amaneció sobre Millfield, Mason se sentó junto al pastor alemán dormido, Ajax, su mente corriendo con implicaciones. El perro no había aparecido al azar en su panadería. No había sido agresivo con los clientes. Había estado haciendo exactamente lo que estaba entrenado para hacer: proteger a las personas, identificar amenazas, mantenerse en guardia a pesar de sus heridas y hambre. Y Mason, como todos los demás, no había visto la verdad detrás de esos ojos ámbar vigilantes. Cuando el perro se movió, Mason pronunció el nombre que había descubierto: Ajax. La reacción fue inmediata. La cabeza del pastor se levantó, las orejas se inclinaron hacia adelante, los ojos de repente alerta a pesar del dolor. «Ese es tu nombre, ¿verdad? Ajax». La cola del perro golpeó una vez contra el suelo, una confirmación que rompió algo en el pecho de Mason. «He estado ciego, Ajax. Todos lo hemos estado». Su voz se quebró. «Pero eso cambia hoy». Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas de la panadería, Mason hizo una promesa silenciosa al perro que lo miraba con cautelosa esperanza. Cualquiera que fuera la historia de Ajax, como haya llegado a la panadería Libertad Dulce, Mason lo haría bien. Le debía eso y más a este guardián silencioso. Los ojos de la doctora Rachel Chen se abrieron de par en par cuando Mason llevó a Ajax por las puertas de la clínica veterinaria de Millfield a las 8:01 de la mañana. «Mason Hayes. No te he visto desde», se detuvo, su actitud profesional tomando el control mientras evaluaba al pastor alemán herido en sus brazos. «Sala de examen 2, ahora». La pequeña clínica veterinaria olía a antiséptico y alimento para perros. Mason colocó a Ajax suavemente en la mesa de examen de metal, manteniendo una mano apoyada en el cuello del perro. A pesar de su evidente dolor, Ajax mantuvo una quietud militar, sus ojos ámbar siguiendo los movimientos de la doctora Chen con inteligencia alerta. «¿Este es el callejero de fuera de tu panadería?», preguntó, palpando cuidadosamente el costado de Ajax donde la palanca había golpeado. «¿El que medio pueblo ha estado quejándose?» «No es un callejero», dijo Mason, sorprendiéndose por la firmeza en su voz. «Su nombre es Ajax. Es un perro militar». Las manos de la doctora Chen pausaron brevemente antes de continuar su examen metódico. «¿Militar? ¿Estás seguro?» Mason asintió, mostrándole el artículo que había encontrado. Mientras leía, su expresión se endureció. «Necesito sedarlo para tratar adecuadamente estas heridas», dijo finalmente. «Y quiero análisis de sangre completo, rayos X de esa pata y una evaluación física completa». «Cueste lo que cueste», acordó Mason, aunque su mente titubeó brevemente en las finanzas ajustadas de la panadería. Mientras Ajax caía bajo sedación, la doctora Chen se mostró cada vez más preocupada. Sus manos se movían expertamente sobre el cuerpo del pastor, documentando heridas antiguas y nuevas. «Este perro tiene un trauma extenso», dijo en voz baja. «La pata fue gravemente rota y nunca se fijó adecuadamente. Eso tiene al menos 6 meses. Hay cicatrices de metralla a lo largo de su costado». Sus dedos trazaron líneas elevadas a través de la caja torácica de Ajax. «Y estas marcas. Alguien lo golpeó repetidamente con algo estrecho, como una vara o un palo». Mason se sintió enfermo. «¿Puedes ayudarlo? Puedo tratar las heridas inmediatas, ponerlo en antibióticos, manejo del dolor». Pero Mason lo miró directamente a los ojos. «Este perro debería haber tenido cirugía en esa pata hace meses».
A estas alturas, será costoso y la recuperación será larga. Incluso entonces, siempre cojeará. ¿Qué diría Diane si me alejara de la hora?, preguntó Mason suavemente. La expresión de la doctora Chen se suavizó ante la mención de su difunta esposa. Diría que algunas cosas valen más que el dinero, y estaría en lo correcto. Mientras Ajax permanecía sedado para el tratamiento, Mason regresó brevemente a la panadería, colocando un letrero escrito apresuradamente que decía cerrado por emergencia familiar en la puerta. Dentro, llamó al sheriff Powell. Necesito acceso al metraje de seguridad de cada negocio en la manzana, explicó. Si Ajax ha estado protegiendo mi lugar, quiero saber qué más ha visto. Ya estoy en eso, respondió Powell. Tenías razón, Mason. Sacamos metraje de la ferretería que muestra al mismo tipo examinando tu entrada trasera 3 veces la semana pasada. Cada vez, ese perro, Ajax, lo ahuyentó. ¿Algún ID del tipo? Aún no. Pero hay más. ¿Recuerdas cómo Walt Chambers afirmó que el perro intentó morderlo? Resulta que había un hombre siguiéndolo a unos 20 pies detrás de Walt ese día. Cuando Ajax ladró, el hombre retrocedió. Y el nieto de Patricia, la misma historia. La cámara del banco muestra a un tipo con sudadera observando al niño. El perro se interpone. El tipo se va. La garganta de Mason se apretó. No estaba amenazando a la gente. Los estaba protegiendo. Exactamente. Y Mason, ese tipo con sudadera coincide con la descripción de alguien conectado a una serie de robos en Phoenix, pequeños negocios, enfocados en lugares que hacen depósitos en efectivo después de horas. Después de terminar la llamada, Mason se sentó pesadamente en una silla de la panadería, su mente repitiendo cada palabra despectiva, cada acción cruel dirigida a Ajax durante las últimas semanas. El pastor había elegido libertad dulce como su puesto, elegido proteger el negocio y sus clientes, a pesar de no recibir nada más que desprecio a cambio. ¿Por qué? ¿Qué había llevado a un perro militar a su puerta en particular? Para media tarde, la noticia se había extendido por la eficiente red de chismes de Millfield. Mason regresó a la panadería para encontrar a una pequeña multitud reunida afuera, su estado de ánimo dramáticamente diferente al de la turba enojada de días anteriores. Tom Everett sostenía una bolsa de papel marrón que emanaba el olor a carne de res. «Traje algo de carne para guiso», dijo el trabajador postal retirado con aspereza. «Escuché que el perro podría necesitar fortalecerse». Belinda Whitaker, la maestra de 3er grado, sostenía una cama de felpa para perros, aún con su etiqueta de precio. ¿Es cierto que estuvo protegiéndonos todo este tiempo? Incluso Walt Chambers rondaba al borde del grupo, su rostro curtido e inescrutable. Antes de que Mason pudiera responder, el coche patrulla del sheriff Powell llegó. El sheriff no estaba solo. Una mujer mayor con cabello gris acero salió del lado del pasajero, su postura recta como militar a pesar de sus años. «Mason Hayes, soy Gabriella Hernández», dijo, extendiendo una mano. «Jim pensó que podría ser de ayuda con tu visitante». Mason los llevó adentro, donde Powell extendió varias impresiones de cámaras de seguridad sobre una mesa de la panadería. El difunto esposo de la señora Hernández entrenó perros militares antes de su servicio en Vietnam, explicó el sheriff. Cuando le conté sobre Ajax, tuvo algunas ideas. Gabriella estudió las imágenes cuidadosamente. Esta posición, ¿ves cómo se coloca? Es una formación clásica de protección. Y aquí señaló a Ajax enfrentándose al hombre que seguía a Walt, está mostrando un comportamiento de alerta, no agresión. Tu perro fue entrenado para la detección y neutralización de amenazas. No es mi perro, dijo Mason automáticamente. Los ojos astutos de Gabriella lo evaluaron. Eligió tu establecimiento como su puesto. En la mente del perro, eso te hace su responsabilidad. La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Chen. Ajax entró cojeando a su lado, fuertemente vendado pero alerta. Un cono veterinario azul rodeaba su cuello, haciéndolo parecer simultáneamente digno y absurdo. El pastor se detuvo en la entrada, escaneando los rostros reunidos. Su postura se tensó hasta que localizó a Mason, luego se relajó marginalmente. «Está en reposo estricto por al menos 2 semanas», anunció la doctora Chen. «La herida en su costado necesitó 12 puntos. Lo he puesto en antibióticos y manejo del dolor.
Sus análisis de sangre muestran anemia y desnutrición, por lo que necesitará comidas pequeñas y frecuentes de comida de alta calidad. Mason se arrodilló junto a la cama de Ajax, cuidadoso de no tocar sus heridas. ¿Dónde se quedará? No puede estar afuera con este calor, especialmente en su condición, dijo la doctora. Chen con firmeza. Se hizo un silencio incómodo. Todos miraron a Mason. Supongo que vendrá a casa conmigo, dijo finalmente. Esa tarde, Mason creó una cama improvisada en su sala de estar con mantas viejas. Ajax dio 3 vueltas antes de acomodarse, sus movimientos restringidos por el dolor y el cono de plástico. Los ojos del pastor permanecieron fijos en Mason, evaluándolo. «Todavía estoy tratando de entenderte», le dijo Mason, acomodándose en su sillón con una taza de café. «¿Qué te trajo a mi lugar de todos los negocios en el pueblo?» La cola de Ajax golpeó una vez contra las mantas. La presencia del perro llenó un vacío en la casa que había estado vacío desde la muerte de Diane. Mason se encontró hablando más esa noche de lo que había hecho en meses, contándole a Ajax sobre la historia de la panadería, sobre la batalla de Diane con el cáncer, sobre la soledad que se había convertido en su compañera constante. Ajax escuchó con la atención enfocada que parecía característica de él, sus ojos ámbar siguiendo los movimientos de Mason por la habitación. «Eres un buen oyente», reconoció Mason con una pequeña sonrisa. «A Diane te habría encantado». Esa noche, soñó con su difunta esposa por primera vez en meses. En el sueño, Diane estaba en la cocina de la panadería, con las manos espolvoreadas de harina, riendo por algo. Los detalles se desvanecieron al despertar, pero la calidez permaneció. Durante los días siguientes, se desarrolló una rutina. Mason llevaba a Ajax a la panadería cada mañana, donde el pastor descansaba en una cama de felpa donada por Belinda Whitaker. Los clientes que antes se quejaban ahora traían golosinas y se detenían para acariciar suavemente la cabeza de Ajax. Patricia Montgomery presentó una costosa cama ortopédica para perros para usar en la panadería, murmurando algo sobre apoyar a nuestros veteranos. El sheriff Powell había colocado una impresión del artículo militar sobre Ajax junto a la caja registradora, y Mason se encontró contando la historia del perro docenas de veces cada día. Con cada relato, sentía una creciente indignación por el trato de Ajax después de su lesión. «Salvó a 12 mineros», explicó Mason a la señora Finlay, quien compraba un rollo de canela cada martes sin falta. Luego fue herido salvando a su unidad de un dispositivo explosivo, y simplemente iban a sacrificarlo. «Vergonzoso», coincidió la señora Finlay, deslizando a Ajax un trozo de tocino que había traído especialmente. Una semana después de la recuperación de Ajax, Gabriela Hernández llegó a la panadería llevando una caja de cuero gastada. La hora punta de la mañana había disminuido, dejando solo a Tom Everett tomando su café en la esquina. «Encontré algo al limpiar mi ático», explicó Gabriela, colocando la caja en el mostrador. «Pensé que tu amigo podría apreciarlo». Dentro había un arnés de cuero gastado con insignias desvaídas. «Mi esposo entrenó perros militares antes de su servicio en Vietnam», continuó. «Dijo que los buenos nunca se retiran realmente. Solo encuentran nuevos puestos». Mason levantó el arnés con cuidado. «¿Sabías sobre el pasado de Ajax?» Gabriela sonrió enigmáticamente. «Reconocí su entrenamiento la primera vez que lo vi fuera de tu tienda. La forma en que se mantenía, cómo evaluaba a todos los que se acercaban, eso no es algo que desaprendas». «¿Por qué no dijiste nada?» ¿Habrías creído las observaciones de una anciana sobre las quejas de tus clientes habituales? Arqueó una ceja. A veces, las personas necesitan descubrir las verdades a su propio tiempo. Después de que se fue, Mason se arrodilló junto a la cama de Ajax. El pastor estaba sanando visiblemente, su pelaje comenzando a recuperar brillo con una nutrición adecuada, sus ojos más brillantes. La doctora. Chen había retirado el cono 2 días antes, confiando en que Ajax no molestaría sus puntos. «Has estado ocultándome cosas», dijo Mason, mostrando a Ajax el arnés. «Héroe militar, ¿eh?» La respuesta de Ajax fue lamer la mano de Mason una vez, la primera muestra de afecto que había iniciado. El gesto tomó a Mason desprevenido, liberando una oleada de emoción que no esperaba. Con la garganta apretada, colgó el viejo arnés en la pared sobre la cama de Ajax, creando un memorial improvisado. Tom Everett se acercó, café en mano. «Vi a Powell esta mañana.
Dice que arrestaron al tipo con sudadera intentando entrar a la farmacia. Encontraron evidencia que lo conecta con otros 8 robos en el condado. Bien, dijo Mason con firmeza. Todo por tu perro, añadió Tom, señalando hacia Ajax. Te hace preguntarte qué más nos perdemos, caminando con los ojos medio cerrados. Esa tarde, durante un raro momento de calma en los clientes, Mason se sentó junto a la cama de Ajax, desplazándose por más artículos sobre perros militares de trabajo. El pastor apoyó su cabeza en la rodilla de Mason, otro nuevo desarrollo en su relación en evolución. Ajax, dijo Mason de repente, golpeado por un pensamiento. Fort Buca está a solo unas 80 millas de aquí. Las orejas del perro se inclinaron hacia adelante al escuchar el nombre del fuerte. ¿Es así como terminaste en Millfield? Escapaste durante el transporte y llegaste aquí. Mason rascó detrás de las orejas de Ajax. Pero, ¿por qué mi panadería, de todos los lugares que podrías haber elegido? Ajax no tenía respuestas que ofrecer, pero su presencia constante se había convertido en un consuelo que Mason no había sabido que necesitaba. La panadería se sentía menos solitaria ahora, los ritmos de sus días mejorados por la tranquila compañía del pastor. Esa noche, mientras se preparaban para irse, un SUV negro con placas del gobierno se estacionó al otro lado de la calle. Mason se tensó, moviéndose instintivamente más cerca de Ajax. El pastor también lo había notado, su postura alerta pero no alarmada. Una mujer con un uniforme impecable se acercó. Señor Hayes, soy la capitana Rebecca Marshall del programa de perros militares de Fort Buca. La mano de Mason encontró el arnés de Ajax, los dedos apretándose. ¿En qué puedo ayudarla, capitana? Entiendo que encontró a uno de nuestros perros. Sus ojos se movieron hacia Ajax, quien le devolvió la mirada con firmeza. Lo hemos estado buscando durante algún tiempo. Él me encontró, en realidad, corrigió Mason. Después de que fue abandonado y programado para ser sacrificado. La expresión de la capitana Marshall permaneció neutral. Parece haber alguna confusión. Ajax nunca estuvo programado para la eutanasia. Estaba siendo transferido a una instalación de rehabilitación cuando ocurrió un incidente desafortunado. ¿Incidente? Los detalles son clasificados. Lo que importa es que Ajax es propiedad militar, y estoy aquí para reclamarlo. La palabra propiedad envió una oleada de ira a través de Mason. No es propiedad. Es un héroe de guerra que fue descartado cuando resultó herido sirviendo a su país. Ahora que está sanando, de repente el ejército está interesado de nuevo. La actitud profesional de la capitana Marshall se tambaleó ligeramente. Señor Hayes, entiendo que se ha encariñado, pero hay protocolos. ¿Qué hay de su manejador?, interrumpió Mason. El sargento mayor Walsh, ¿dónde está en todo esto? Un destello de incomodidad cruzó el rostro de la capitana. El antiguo sargento mayor Walsh ya no está con el programa. Su separación del servicio es un asunto de personal. Conveniente, comentó Mason fríamente. Bueno, capitana, me temo que no puedo ayudarla. Ajax no está aquí. Señor, mentir a un oficial militar. Este es Ajax. Mason colocó su mano en la cabeza del pastor. El perro que busca la propiedad militar escapó hace meses. Este es mi perro, Max. Tengo registros de vacunación y registro con el pueblo. Era un farol, uno desesperado, pero Mason sostuvo la mirada de la capitana con firmeza. Que el coche patrulla del sheriff Powell llegara en ese momento fue pura suerte. ¿Todo bien aquí, Mason?, preguntó Powell, acercándose con deliberada despreocupación. Todo bien, sheriff. La capitana Marshall ya se iba. Los ojos de la capitana se entrecerraron, moviéndose de Mason a Powell a Ajax. Esto no ha terminado, señor Hayes. Ese perro tiene entrenamiento clasificado. Pertenece al ejército. Después de que se fue, Powell se volvió hacia Mason con las cejas levantadas. ¿Quieres contarme de qué iba eso? Quieren llevárselo de vuelta, dijo Mason, su mano aún protectora en la cabeza de Ajax, después de todo lo que hicieron, o no hicieron, por él. Bueno, dijo Powell pensativamente, hasta donde muestran los registros del pueblo, registraste un pastor alemán llamado Max hace 3 días. Pagaste las tarifas y todo. Guiñó un ojo. El papeleo debe haberse perdido en el sistema.
Los hombros de Mason se relajaron ligeramente. Gracias, Jim. No me agradezcas todavía. Si lo quieren lo suficiente, volverán con más fuerza que una sola capitana. Powell miró a Ajax, quien había mantenido una compostura perfecta durante el enfrentamiento. Hay más en esta historia de lo que nos están contando. Esa noche, Mason yacía despierto, escuchando la respiración constante de Ajax desde su cama junto al sofá. El pastor se había insertado tan completamente en la vida de Mason en solo unas pocas semanas que la idea de perderlo creaba un dolor físico. No dejaré que te lleven, prometió suavemente. Ajax levantó la cabeza en la oscuridad, sus ojos reflejando la tenue luz de la farola afuera. Hombre y perro se miraron en silencioso entendimiento antes de que Ajax se acomodara de nuevo con un suspiro contento. Mañana traería nuevos desafíos, pero por esta noche estaban a salvo, guardián y protegido, cada uno llenando un vacío en la vida del otro que ninguno había reconocido hasta ahora. El calor de mediados de agosto yacía sobre Millfield como una manta pesada, brillando sobre el asfalto mientras Mason abría la puerta principal de Libertad Dulce a las 4:30 de la mañana. Ajax se movía cuidadosamente a su lado, su cojera menos pronunciada después de 3 semanas de cuidados adecuados. El pastor había recuperado peso, su pelaje comenzando a llenarse con parches brillantes entre las cicatrices, aunque siempre llevaría las marcas de su calvario. La capitana Marshall no había regresado, pero Mason permanecía vigilante. Cada mañana, escaneaba la calle en busca de vehículos desconocidos antes de permitir que Ajax saliera de su camioneta. Todo despejado, amigo, murmuró, sosteniendo la puerta mientras Ajax entraba en la panadería delante de él, realizando su ahora ritual de inspección de las instalaciones antes de acomodarse en su cama cerca del mostrador. La mañana procedió con una rutina cómoda, masa que había estado fermentando durante la noche formada en panés, pasteles ensamblados, hornos calentando la cocina a temperaturas de sauna a pesar del aire acondicionado esforzándose. A las 6:15, Tom Everett llegó para su café antes de la apertura, un privilegio que Mason extendía al trabajador postal retirado que a menudo ayudaba a descargar entregas a pesar de sus rodillas artríticas. Va a ser un día abrasador, comentó Tom, acomodándose en su mesa habitual con Ajax acostado a sus pies. El servicio meteorológico dice 105 para el mediodía. Mason gruñó en reconocimiento, deslizando un rollo de canela fresco sobre la mesa. En las 3 semanas desde que se reveló la verdadera identidad de Ajax, el negocio de Libertad Dulce había aumentado casi un 30%. El perro héroe de Millfield se había convertido en algo así como una atracción local, con forasteros a veces conduciendo específicamente para conocerlo. El pastor aceptó esta atención con tolerancia digna, aunque Mason notó que permanecía vigilante, con los ojos ámbar escaneando y evaluando constantemente. Algunos hábitos de servicio no podían desaprenderse. Para las 10 de la mañana, la panadería vibraba con actividad. Patricia Montgomery presidía en su mesa habitual, proclamando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar que siempre había sabido que había algo especial en ese perro. Belinda Whitaker había traído un pequeño álbum de fotos que mostraban las visitas de Ajax a su aula de 3er grado, donde ahora servía como mascota no oficial. El sheriff Powell entró por la puerta, su expresión tensa. Mason reconoció la mirada, noticias malas envueltas en compostura profesional. ¿Tienes un minuto?, preguntó Powell en voz baja. En la cocina, lejos de oídos curiosos, el sheriff mantuvo su voz baja. Capté charlas por la radio. Un convoy de la policía militar viene desde Fort Buca. ETA en unos 40 minutos. Las manos de Mason se detuvieron en la masa que estaba amasando. Vienen por Ajax. Eso parece. La capitana Marshall presentó un informe afirmando que se está reteniendo ilegalmente propiedad militar en Millfield. No es propiedad, dijo Mason, la familiar irá creciendo. Es un veterano que fue abandonado. Powell asintió. Estoy de acuerdo. Pero tienen papeles, Mason. Órdenes oficiales. A través de la puerta de la cocina, Mason podía ver a Ajax descansando junto al mostrador, aceptando caricias suaves de una niña pequeña mientras mantenía su característica alerta. En solo 3 semanas, el pastor se había convertido en el corazón de Libertad Dulce. Más que eso, se había convertido en el compañero de Mason, llenando los espacios huecos dejados por la muerte de Diane. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. La expresión de Powell era comprensiva pero realista. Legalmente, no muchas.
Tienen documentación que muestra a Ajax como propiedad militar. Mis manos están atadas. Y si huyeras, si Ajax y tú simplemente desaparecieran, entonces serías un fugitivo y eventualmente te encontrarían. Powell colocó una mano en el hombro de Mason. Lo siento, Mason. De verdad lo siento. La campana sobre la puerta tintineó cuando la doctora Chen entró, cargando su maletín médico. Su revisión programada de las heridas en curación de Ajax proporcionó una distracción momentánea de la crisis que se aproximaba. Está luciendo bien, anunció después del examen. La herida ha sanado limpiamente. Sus análisis de sangre muestran mejoría en casi todos los marcadores. Has hecho maravillas con él, Mason. Y ahora van a llevárselo, dijo Mason con amargura, explicando la situación. La expresión de la doctora Chen se endureció. ¿Con qué fundamentos? Sus necesidades médicas fueron descuidadas. Tengo documentación de su condición cuando llegó, evidencia de abuso a largo plazo y cuidados inadecuados tras sus lesiones. No les importa, respondió Mason. Lo han clasificado como propiedad militar con entrenamiento especializado que supera todo lo demás. Los tres se quedaron en un silencio frustrado, observando a Ajax interactuar suavemente con los clientes, su comportamiento impecable a pesar del trasfondo de trauma que había soportado. 20 minutos, dijo Powell, revisando su reloj. Vendrán por la calle principal. No hay forma de evitarlo. Mason se arrodilló junto a Ajax, pasando su mano por el flanco del pastor donde el pelaje nuevo había crecido sobre las heridas en curación. Prometí que no dejaría que te llevaran, susurró. Los ojos inteligentes de Ajax se encontraron con los suyos, de alguna manera comprendiendo la gravedad del momento. El perro presionó su cabeza contra el pecho de Mason en una muestra inusual de afecto. El momento se rompió cuando la alarma de seguridad de la panadería cobró vida, no los sensores de la puerta, sino los detectores de movimiento raramente activados para el área de almacenamiento trasera. La mano de Powell fue instantáneamente a su arma mientras se dirigía hacia la cocina. «Quédate aquí», ordenó. Antes de que Mason pudiera responder, Ajax estaba de pie, su lenguaje corporal transformándose de compañero relajado a perro de trabajo en un instante. Un gruñido bajo retumbó en su pecho mientras se posicionaba entre los clientes y la posible amenaza. La puerta trasera se abrió con un estruendo, astillando la madera. 3 figuras enmascaradas irrumpieron en el área principal de la panadería, el hombre líder blandiendo una pistola. «Nadie se mueva», gritó. «Manos donde pueda verlas». Los clientes se congelaron de terror. Patricia Montgomery apretó su bolso de diseñador contra su pecho. Belinda Whitaker instintivamente se movió frente a la niña que había estado acariciando a Ajax. «Vacía la caja», Mason ordenó el pistolero. Todos los demás, carteras y teléfonos en las mesas. Ahora. El sheriff Powell había desaparecido en la cocina momentos antes de la invasión. Mason se quedó paralizado, calculando el riesgo de alcanzar el botón de pánico bajo el mostrador. La decisión fue tomada por él cuando Ajax entró en acción. El pastor se movió con una velocidad explosiva que desmentía su cuerpo aún en curación, apuntando al hombre armado con precisión militar. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca del pistolero con presión controlada, no aplastando, pero inmovilizando. La pistola cayó al suelo mientras el hombre gritaba de dolor y sorpresa. El segundo intruso sacó un cuchillo, lanzándose hacia Ajax. Mason gritó una advertencia, pero fue innecesaria. El pastor ya había pivotado, manteniendo su agarre en el primer asaltante mientras posicionaba su cuerpo para evitar el ataque del cuchillo. Powell emergió de la cocina, con el arma desenfundada. «¡Policía! ¡Suelten sus armas!». El tercer ladrón, viendo que la situación se deterioraba, hizo un intento desesperado por llegar a la puerta principal, chocando con la doctora Chen. La veterinaria, mostrando reflejos inesperados, extendió su pie, enviando al hombre a tropezar por el suelo de la panadería. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. El ladrón con el cuchillo, viendo a su compañero sometido, hizo un último ataque desesperado hacia Ajax. La hoja brilló bajo la luz matutina que entraba por las ventanas de la panadería. Ajax soltó su agarre en el primer hombre para enfrentar esta nueva amenaza. Pero su pata lesionada cedió en el momento crucial. El cuchillo encontró su blanco,
hundiéndose en el hombro del pastor con un sonido nauseabundo. Ajax no gimió ni retrocedió. En cambio, cerró sus poderosas mandíbulas alrededor del antebrazo del atacante, obligándolo a soltar el cuchillo. Solo entonces comenzó a flaquear la fuerza del pastor, la sangre manchando su pelaje recién curado. «¡Ajax!», gritó Mason, corriendo hacia adelante mientras Powell esposaba al primer sospechoso. El pastor mantuvo su posición hasta que los 3 intrusos fueron sometidos, luego finalmente se permitió colapsar. Su respiración era laboriosa, sus ojos fijos en Mason con confianza inquebrantable. La doctora. Chen ya estaba a su lado, con el maletín médico abierto. El cuchillo evitó los vasos principales, pero está perdiendo sangre. Necesitamos llevarlo a la clínica inmediatamente. La panadería estalló en un caos controlado. Los clientes se apretaron contra las paredes mientras Powell pedía refuerzos por radio. Tom Everett y Walt Chambers ayudaron a asegurar a los ladrones sometidos con bridas del mostrador. Belinda Whitaker reunió a los niños en una esquina segura, sus instintos de maestra tomando el control. Mason tomó a Ajax en sus brazos, la sangre del pastor empapando su delantal cubierto de harina. «Resiste, amigo», susurró, llevándolo hacia la puerta. «Solo resiste». Cuando salió a la acera, el sonido de sirenas acercándose llenó el aire, pero no eran los refuerzos que Powell había llamado. 3 SUVs negras con marcas militares se detuvieron frente a la panadería Libertad Dulce. La capitana Marshall salió del vehículo líder, seguida por 4 oficiales de la policía militar. «Señor Hayes», comenzó formalmente, luego se detuvo al ver a Ajax sangrando en los brazos de Mason. «Ha sido apuñalado», dijo Mason, con la voz quebrada. «Necesito llevarlo al veterinario ahora mismo». «¿Qué pasó?», exigió Marshall, su actitud oficial rompiéndose ligeramente. «Robo armado». Ajax derribó a 3 hombres, salvó a todos en la panadería. Mason dio un paso hacia su camioneta. «Ahora apártese de mi camino. Necesita atención médica». La capitana Marshall dudó, luego habló rápidamente por su radio. «Cambio de planes. Tenemos un oficial canino herido. Se requiere evacuación médica inmediata». Los siguientes momentos pasaron en un borrón. La precisión militar reemplazó la formalidad burocrática mientras Ajax era cuidadosamente trasladado a un vehículo militar. «La doctora». Chen insistió en acompañarlo, con su maletín médico apretado contra su pecho. «Fort Buca tiene una instalación veterinaria de última generación», explicó la capitana Marshall a Mason. «Es su mejor oportunidad». «Voy con él», dijo Mason, no una solicitud, sino una declaración. Para su sorpresa, Marshall asintió. «Por supuesto. Es su perro». Mientras el convoy se preparaba para partir, con la sirena sonando, Mason sostenía la cabeza de Ajax en su regazo, la respiración del pastor volviéndose más laboriosa. La sangre se filtraba a través del vendaje de presión que la doctora Chen había aplicado. «Quédate conmigo», suplicó Mason suavemente. «Hemos llegado demasiado lejos para perderte ahora». Los ojos ámbar de Ajax permanecieron fijos en su rostro, confiando a pesar del dolor. El vínculo forjado entre ellos durante las últimas semanas trascendía las palabras, guardián y protegido, cada uno salvando al otro de maneras que ninguno había anticipado. Mientras el SV aceleraba hacia Fort Buca, Mason sintió un frío temor asentándose en su pecho. Ajax había sobrevivido a la guerra, al abuso y al abandono solo para ser derribado protegiendo una panadería de un pequeño pueblo. La injusticia de todo aquello amenazaba con abrumarlo. La voz de la capitana Marshall cortó sus pensamientos. «Su perro es un héroe, señor Hayes. Haremos todo lo posible para salvarlo». «Siempre fue un héroe», respondió Mason, con la voz cargada de emoción. «El mundo solo tardó demasiado en notarlo». La instalación veterinaria militar en Fort Buca vibraba con actividad mientras Ajax era llevado rápidamente a través de puertas de acero marcadas como solo personal autorizado. Mason se encontró relegado a una sala de espera austera, el olor antiséptico quemándole las fosas nasales mientras caminaba por el suelo de linóleo desgastado. La capitana Marshall había desaparecido después de su llegada, dejándolo solo con su creciente ansiedad. Pasaron 3 horas sin noticias. El teléfono de Mason vibraba constantemente con mensajes de Millfield, el sheriff Powell actualizándolo sobre los ladrones arrestados, Belinda organizando un círculo de oración en la iglesia del pueblo,
Patricia ofreciendo cubrir cualquier gasto médico. La efusión de preocupación lo habría conmovido si no estuviera tan consumido por la preocupación. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no fue un veterinario quien entró, sino la capitana Marshall, su uniforme cambiado por ropa civil, jeans y una camisa de botones simple que la hacían parecer de repente humana en lugar de un autómata militar. «Señor Hayes», dijo, tomando asiento a su lado. «Ajax está en cirugía». La cuchillada penetró profundamente en el músculo de su hombro. «Están reparando el daño ahora». Mason asintió mecánicamente. «¿Sobrevivirá?» «El cirujano veterinario es cautelosamente optimista», respondió, eligiendo sus palabras con precisión militar. «Pero hay algo más que necesitamos discutir». La mandíbula de Mason se tensó. «¿Todavía planean llevárselo?» No fue una pregunta, pero Marshall respondió de todos modos. «La situación es complicada. El entrenamiento de Ajax lo hace valioso para el ejército. Su desaparición desencadenó protocolos que no pueden deshacerse simplemente porque ha encontrado un hogar civil que parece preferir». «Preferir». Mason se volvió hacia ella, la ira cortando su preocupación. Fue abandonado, dejado para morir de hambre con heridas no tratadas después de servir a su país. No prefirió mi panadería. Estaba desesperado y muriendo. Marshall tuvo la gracia de parecer incómoda. Hay aspectos de la situación de Ajax que no están en el registro oficial. «Entonces póngalos en el registro», exigió Mason. «Dígame por qué un perro militar condecorado terminó hambriento en mi puerta con heridas que nunca fueron tratadas adecuadamente». La capitana guardó silencio por un largo momento. «No puedo discutir asuntos clasificados». «Entonces no tenemos nada de qué hablar». Mason se levantó abruptamente. «Quiero verlo». «Está en cirugía». «Después, entonces». «Esperaré». Marshall suspiró. «Señor Hayes, por favor entienda mi posición. Tengo órdenes, y tengo un perro que salvó vidas hoy. Que ha estado salvando vidas durante toda su carrera». La voz de Mason se quebró. «Que eligió proteger una panadería y a sus clientes incluso cuando estaba hambriento y herido. Merece algo mejor que ser tratado como equipo». Antes de que Marshall pudiera responder, las puertas se abrieron de nuevo. Un hombre mayor con bata quirúrgica se acercó, su expresión grave. «¿Es usted el manejador actual de Ajax?», preguntó a Mason. «Soy su dueño», respondió Mason con firmeza. El cirujano asintió, aceptando la distinción. La cirugía fue exitosa en reparar el daño inmediato al músculo del hombro. Sin embargo, descubrimos complicaciones. El corazón de Mason se hundió. ¿Qué tipo de complicaciones? La herida de cuchillo exacerbó una condición subyacente. Ajax tiene cicatrices internas extensas consistentes con trauma por explosión. Esto ha comprometido su sistema circulatorio, particularmente alrededor del sitio de la lesión. «¿Qué significa eso?», preguntó Mason, luchando por procesar la terminología médica. «Significa», dijo el cirujano suavemente, «que su recuperación será mucho más desafiante de lo que inicialmente anticipamos. Necesitará cuidados especializados, tratamiento continuo, posiblemente cirugías adicionales». La capitana Marshall habló. «¿Cuál es su pronóstico para volver al servicio?». La expresión del cirujano se endureció casi imperceptiblemente. «Ajax nunca estará apto para el servicio militar de nuevo, capitana. El daño acumulado es demasiado severo. Lo he notado en mi evaluación oficial». Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Mason. «Entonces no hay razón para que el ejército lo reclame». «No es del todo exacto», advirtió Marshall. «Incluso si no puede servir activamente, hay protocolos». «Al diablo con los protocolos». Una nueva voz interrumpió. Los tres se volvieron para ver a un hombre de pie en la entrada. Vestía ropa civil, jeans y una camiseta desvaída, pero su porte militar era inconfundible. Ojeras subrayaban sus ojos, sugiriendo un largo viaje emprendido con poco descanso. La postura de la capitana Marshall se endureció inmediatamente. «Walsh, no estás autorizado para estar en esta base». «Recibí una llamada de un viejo amigo en K9», respondió Walsh, sin molestarse en abordar la declaración de la capitana. «Dijo que Ajax había sido encontrado».
Su mirada se desplazó hacia Mason. «Tú eres el panadero». Mason asintió, entendiendo de repente. «Tú eres el sargento mayor Walsh, el manejador de Ajax». «Ex sargento mayor», corrigió Walsh, con un borde amargo en su voz. «¿Te importa si veo a mi perro?» El cirujano dudó, mirando entre Walsh y Marshall. «Está en recuperación, un visitante a la vez, y solo por unos minutos». Walsh se volvió hacia Mason expectante, solicitando permiso en silencio. El gesto, reconociendo la conexión de Mason con Ajax, no pasó desapercibido. «Adelante», dijo Mason. «Querrá verte». Después de que Walsh desapareció por las puertas dobles, un silencio incómodo se asentó en la sala de espera. La capitana Marshall caminaba con una agitación apenas contenida. El cirujano se excusó para revisar a otros pacientes. Mason se hundió de nuevo en su silla, la adrenalina del día finalmente alcanzándolo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su teléfono. Más mensajes de Millfield, incluyendo una foto que Belinda había enviado de niños sosteniendo tarjetas de recuperación dibujadas a mano para Ajax. «No entiendes en qué te has metido», dijo Marshall de repente, su voz baja. «Esta situación va más allá de un solo perro». Mason levantó la vista, sorprendido por su tono. «Entonces explícamelo». Marshall miró hacia las puertas por donde Walsh había desaparecido. Walsh no era solo el manejador de Ajax. Era un denunciante. Presentó informes sobre equipos de mala calidad que mataron a un soldado. Cuando los superiores intentaron enterrarlo, él fue fuera de la cadena de mando, y lo castigaron quitándole a Ajax. Mason adivinó, no oficialmente, pero... sí. La fachada profesional de Marshall se quebró ligeramente. Fui asignada al caso después. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, Ajax había desaparecido durante el transporte a una instalación de un contratista militar. «¿Quieres decir que escapó mientras lo llevaban a ser sacrificado?», corrigió Mason fríamente. Marshall no lo negó. El informe oficial decía que se volvió agresivo durante el transporte y escapó. En realidad, pausó, sospecho que alguien lo ayudó a desaparecer en lugar de cumplir esas órdenes. Y ahora ha aparecido. Y estás aquí para terminar el trabajo. No. La respuesta de Marshall fue vehemente. Estoy aquí porque Ajax es técnicamente propiedad militar, y mis órdenes son recuperarlo. Pero nunca estuve de acuerdo con cómo se manejó esto. Antes de que Mason pudiera responder, Walsh salió del área de recuperación. Su rostro estaba demacrado, los ojos sospechosamente enrojecidos. «Me reconoció», dijo, con la voz áspera por la emoción. «Incluso drogado con analgésicos. Me conoció». «Por supuesto que lo hizo», respondió Mason. «Es Ajax». Walsh se volvió hacia Marshall. «No lo vas a llevar de vuelta. Cualquier papeleo que tengas, cualquier orden, termina aquí». «No es tan simple», comenzó ella. «Claro que lo es», interrumpió Walsh. «Tengo documentación, evidencia de todo lo que pasó. Ajax no estaba programado para rehabilitación. Estaba programado para eliminación porque pensaron que lo había entrenado para encontrar el equipo defectuoso. Pensaron que sería una vergüenza continua si permanecía en el programa». Mason se sintió físicamente enfermo. «Iban a matarlo porque estaba conectado contigo». Walsh asintió sombríamente. «Los perros militares de trabajo están clasificados como equipo. Hace que sea fácil deshacerse de ellos cuando se vuelven inconvenientes». La expresión de la capitana Marshall permaneció cuidadosamente neutral, pero algo cambió en su postura. Esas acusaciones serían difíciles de probar. «No con lo que tengo», contraatacó Walsh. «No con los registros médicos de Ajax mostrando que sus heridas nunca fueron tratadas adecuadamente. No con las órdenes de transporte que copié antes de que desaparecieran del sistema». La tensión en la sala era palpable. Mason miró entre los dos militares, sintiendo el peso de fuerzas institucionales mucho más allá de su experiencia en un pequeño pueblo. «Solo quiero lo mejor para Ajax», dijo finalmente. «Después de todo lo que ha pasado, merece eso». Walsh se volvió hacia él, evaluándolo. «Escuché lo que hiciste por él. Acogerlo cuando estaba en su peor momento, enfrentarte al ejército, el pueblo apoyándolo». «Se lo ganó», dijo Mason simplemente.
Salvó mi panadería. Probablemente salvó vidas hoy durante el robo. Siempre fue un héroe, estuvo de acuerdo Walsh, una triste sonrisa tocando sus labios. Incluso cuando le costó todo. La capitana Marshall revisó su reloj, luego se alejó para hacer una llamada telefónica. Su conversación estaba llena de jerga militar que no significaba nada para Mason. Cuando regresó, su expresión había cambiado sutilmente. Hablé con mi oficial al mando. Dadas la condición médica de Ajax y las circunstancias inusuales, están dispuestos a considerar un alta condicional. La esperanza se encendió en el pecho de Mason. ¿Qué significa? Significa que Ajax podría ser oficialmente retirado del servicio, con estipulaciones sobre su cuidado continuo y una divulgación pública limitada sobre ciertos aspectos de su historial de servicio. Los ojos de Walsh se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué el cambio repentino de opinión? Parcialmente por relaciones públicas, admitió Marshall. Un perro militar condecorado siendo arrebatado de un héroe de un pequeño pueblo que lo cuidó hasta devolverle la salud no es un titular que alguien quiera. Pero también dejó su café. El general estaba perturbado por las discrepancias en el manejo de Ajax después de tu baja. ¿Perturbado?, repitió Walsh con una risa amarga. Esa es una palabra para eso. Antes de que la conversación pudiera continuar, el cirujano salió por las puertas dobles, aún con su gorro quirúrgico puesto. Su expresión no revelaba nada mientras se acercaba. Está estabilizado, anunció el cirujano sin preámbulos. Hemos controlado la hemorragia interna y reparado el daño de la herida de cuchillo. Sus signos vitales están mejorando. Mason dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Entonces se recuperará? La vacilación del cirujano fue leve pero notable. Su condición sigue siendo seria. El trauma acumulado en su sistema, no solo por la lesión de ayer, sino por sus heridas previas, ha pasado factura. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿Podemos verlo?, preguntó Walsh. Está fuertemente sedado. Ajax yacía en una mesa de tratamiento, rodeado de equipos de monitoreo. Su cuerpo estaba anormalmente quieto. Las intravenosas entregaban fluidos y medicación. Un tubo de drenaje quirúrgico sobresalía de su hombro vendado. Parecía más pequeño de alguna manera, más vulnerable que el guardián vigilante que había protegido la panadería Libertad Dulce. Mason se acercó primero, colocando suavemente su mano en la cabeza de Ajax. El pelaje del pastor estaba cálido bajo sus dedos, su respiración constante pero superficial. «Tú sigue luchando», susurró. «Todo el pueblo está esperando que regreses a casa». Walsh se paró al otro lado de Ajax, acariciando cuidadosamente el flanco del perro. El endurecido soldado no intentó ocultar la humedad en sus ojos. «Testarudo como siempre», dijo con ligereza forzada. Nunca supo cuándo rendirse. Mientras mantenían su silenciosa vigilia, el teléfono de Mason vibró con una llamada entrante. El nombre del sheriff Powell destelló en la pantalla. «Jim», respondió Mason, alejándose de la mesa de tratamiento. «¿Alguna noticia sobre esos ladrones?» «Por eso llamo», respondió Powell, su tono sugiriendo desarrollos importantes. «Los 3 hombres que arrestamos están conectados con una operación más grande que apunta a pequeños negocios en Arizona. El FBI los ha estado rastreando durante meses». «FBI», repitió Mason, atrayendo la atención de Walsh. «El robo en tu lugar no fue al azar, Mason. Estos tipos atacan negocios con perfiles específicos, flujo de efectivo constante, seguridad mínima. Tu panadería cumplía con todos sus requisitos». «Entonces Ajax tenía razón todo el tiempo», dijo Mason, mirando hacia el pastor sedado. Sintió que estaban vigilando el lugar hace semanas. «Entrenamiento militar», murmuró Walsh. «Fue entrenado para identificar patrones de comportamiento sospechosos». Powell continuó: «Hay algo más. Cuando registramos su vehículo, encontramos notas detalladas sobre Libertad Dulce, horarios de entrega, patrones de clientes. Habían estado observando durante semanas». Esas eran las personas de las que Ajax estaba advirtiendo, se dio cuenta Mason. Los que todos pensaban que estaba amenazando. Exactamente. Y aquí está el detalle. Tu metraje de seguridad del último mes muestra a estos mismos hombres observando la panadería al menos 6 veces. Cada vez, Ajax intervino.
La implicación se asentó sobre Mason como un peso físico. Sin la vigilancia de Ajax, Libertad Dulce habría sido robada semanas antes, posiblemente con resultados más violentos. El pastor no solo había protegido un edificio, había protegido a personas, clientes, empleados, al propio Mason. Después de terminar la llamada, Mason transmitió la información a Walsh y Marshall. La expresión de la capitana se volvió pensativa. Esto cambia la narrativa considerablemente, dijo. Un perro militar de trabajo, abandonado tras una lesión, continúa su misión protegiendo un establecimiento civil de una organización criminal. No es una narrativa, corrigió Mason con firmeza. Es lo que pasó. Ajax nunca dejó de ser quien fue entrenado para ser, incluso cuando el ejército lo descartó. Walsh asintió, su mano aún descansando en el flanco de Ajax. Eso es quien es. Quien siempre ha sido. El cirujano regresó, revisando los signos vitales de Ajax y ajustando la medicación. Se mantiene estable, informó. Su resiliencia es notable, considerando su condición general. Es un luchador, dijo Walsh con orgullo. Siempre lo ha sido. Mason estuvo de acuerdo. El cirujano hizo una anotación en el expediente de Ajax. Hay algo más que deben saber. El examen exhaustivo reveló heridas antiguas que no habíamos identificado previamente, evidencia de maltrato después de que terminó su servicio militar, pero antes de que llegara usted, señor Hayes. El estómago de Mason se retorció. ¿Qué tipo de maltrato? Consistente con haber sido mantenido en espacios confinados, nutrición inadecuada, algunas heridas defensivas que sugieren que fue golpeado repetidamente. La actitud profesional del cirujano se quebró ligeramente. Quien lo tuvo después de su servicio militar lo trató mal. La expresión de Walsh se oscureció. El contratista privado que se suponía lo rehabilitaría. Necesitaremos nombres, dijo Marshall en voz baja. Documentación. Lo tendrás, prometió Walsh. Todo lo que he recopilado. Mientras discutían los próximos pasos, Mason notó que la respiración de Ajax cambió sutilmente. Mirando hacia abajo, encontró los ojos del pastor abiertos, desenfocados por la medicación, pero inconfundiblemente consciente. «Hola, amigo», dijo Mason suavemente, inclinándose más cerca. «Vas a estar bien». La cola de Ajax golpeó una vez contra la mesa de tratamiento, un movimiento débil, pero deliberado. El reconocimiento destelló en sus ojos ámbar mientras se movían de Mason a Walsh y de vuelta. «Ambos tus humanos están aquí», le aseguró Mason. «No nos vamos a ninguna parte». Ese simple golpe de cola, ese momento de conexión a pesar del dolor y la sedación, golpeó a Mason con una fuerza inesperada. Aquí estaba un perro que tenía todas las razones para desconfiar de los humanos, que había sido traicionado por la misma institución a la que había servido fielmente, que había sufrido abuso y abandono. Sin embargo, Ajax aún respondía con confianza, aún luchaba por proteger, aún ofrecía lealtad que trascendía su maltrato. El cirujano regresó, notando la consciencia de Ajax con una sorpresa complacida. «Esto es una buena señal, pero necesita descansar. Sugiero que ambos también descansen un poco. El proceso de recuperación será largo». Mason dudó, reacio a irse. «¿Cuánto tiempo?» «Semanas, posiblemente meses de rehabilitación. Su pata nunca sanará completamente. La fractura original fue tratada inadecuadamente y ha desarrollado artritis. El hombro requerirá terapia física para recuperar el rango completo de movimiento». «¿Y las lesiones internas?», preguntó Walsh. La expresión del cirujano se tornó seria. «Esas son nuestra mayor preocupación. Ajax necesitará cuidados especializados, medicación continua y monitoreo regular. Sus días de trabajo han terminado definitivamente». La capitana Marshall, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «El ejército le debe ese cuidado. Como parte de su paquete de retiro, me aseguraré de que todos los gastos médicos estén cubiertos». Walsh levantó una ceja. «¿Puedes hacer que eso ocurra?» El general Hayward está de acuerdo. El tono de Marshall sugería que esto no estaba abierto a discusión. «Es lo menos que podemos hacer después de todo». El reconocimiento tácito del fallo institucional quedó suspendido en el aire entre ellos. Mason miró a Ajax,
cuyos ojos se habían cerrado de nuevo, la sedación llevándolo de vuelta al sueño. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, la pregunta abarcando mucho más que las preocupaciones médicas inmediatas. Walsh pasó una mano por su cabello, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. «He estado quedándome en Colorado, trabajando con una organización de veteranos que entrena perros de servicio. He estado buscando a Ajax desde el día que se lo llevaron». «Y ahora lo encontraste», dijo Mason, un sentimiento hueco extendiéndose en su pecho. A pesar de todo, a pesar del vínculo que había formado con Ajax, siempre supo que este momento podría llegar, el momento en que el manejador legítimo de Ajax lo reclamara. «Lo hice», estuvo de acuerdo Walsh en voz baja. «Lo encontré con alguien que se preocupó lo suficiente como para coger a un perro militar destrozado cuando todos los demás veían una molestia». Encontró los ojos de Mason directamente. «Lo encontré con alguien a quien él eligió proteger». Algo tácito pasó entre los dos hombres, una comprensión de lo que Ajax significaba para cada uno de ellos, un reconocimiento de los vínculos únicos que cada uno había formado con el pastor. El monitor de Ajax sonaba constantemente, el ritmo de su corazón traducido en sonido electrónico. Afuera de la ventana, el sol de Arizona subía más alto, comenzando otro día abrasador en Millfield. La panadería Libertad Dulce permanecería cerrada, su dueño ausente, su guardián luchando por su vida en una instalación militar. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa se había aclarado en medio del caos de las últimas 24 horas. Ajax ya no era propiedad militar para ser reclamado y transferido. Era un veterano merecedor de honor, un héroe digno de reconocimiento y, lo más importante, un perro que había encontrado no uno, sino dos humanos dispuestos a luchar por él tan ferozmente como él había luchado por ellos. 6 semanas después del robo, la panadería Libertad Dulce reabrió con una celebración que atrajo a casi la mitad de la población de Millfield. Mason había pasado la mañana colocando pasteles frescos en las vitrinas, moviéndose algo rígido por las horas de estar de pie, pero incapaz de evitar la sonrisa en su rostro. El espacio renovado presentaba nuevas cámaras de seguridad, mejor iluminación y, más notablemente, un nicho construido a medida cerca de la caja con una cama de espuma viscoelástica con un nombre bordado: Ajax. El pastor alemán ensillacía regiamente en su nuevo dominio, aceptando caricias suaves de los clientes con paciencia digna. Su pelaje se había llenado considerablemente, aunque parches de tejido cicatricial nunca volverían a crecer pelo. Los vendajes habían desaparecido de su hombro, revelando una cicatriz rosa fresca que se uniría a la constelación de marcas que mapeaban su historia de servicio y supervivencia. Su pata lesionada permanecía dañada permanentemente, pero la terapia física semanal había mejorado su movilidad más allá de lo que los cirujanos habían predicho inicialmente. «Mírate», presidiendo como realeza, rió Tom Everett, bajándose cuidadosamente para ofrecerle a Ajax una golosina casera. El trabajador postal retirado había visitado la panadería diariamente durante las renovaciones, a menudo trayendo actualizaciones del pueblo o haciendo mandados cuando Mason necesitaba enfocarse en la recuperación de Ajax. Belinda Whitaker llegó con toda su clase de 3er grado, cada niño sosteniendo tarjetas hechas a mano. «Hemos estado estudiando héroes en estudios sociales», explicó mientras los niños presentaban cuidadosamente sus obras de arte a Ajax uno por uno. «Votamos unánimemente que Ajax debería ser nuestro primer ejemplo vivo». Incluso Walt Chambers hizo una aparición, su rostro curtido suavizándose ligeramente mientras miraba al pastor. «Supongo que te debo una disculpa», perro murmuró, dejando un paquete cuidadosamente envuelto que resultó contener una placa de madera tallada a mano que decía: «Guardián de Libertad Dulce». El sheriff Powell llegó con una entrega especial, una condecoración oficial del Departamento de Policía de Millfield reconociendo el papel de Ajax en la captura de miembros de la red de robos. «El FBI cerró 3 casos más basados en evidencia de esos arrestos», informó a Mason con orgullo. «Esos son 9 pequeños negocios que no serán atacados por lo que pasó aquí». A lo largo de la celebración de todo el día, Mason se encontró repetidamente contando la historia de Ajax, como el perro militar abandonado había elegido Libertad Dulce como su puesto, protegiendo la panadería y a sus clientes incluso cuando estaba hambriento y herido, como el pueblo lo había juzgado mal, solo para descubrir su verdadera naturaleza cuando más importaba, como sus acciones durante el robo habían potencialmente salvado vidas. Lo que Mason no mencionó, lo que permaneció entre él, Walsh y la capitana Marshall, fueron los aspectos más oscuros de la baja militar de Ajax. La documentación que Walsh había proporcionado había desencadenado una investigación interna en Fort Bucca,
con varios oficiales enfrentando acciones disciplinarias por su manejo tanto de la denuncia de Walsh como del tratamiento subsiguiente de Ajax. Marshall había llamado 2 veces con actualizaciones, su rigidez militar inicial dando paso gradualmente a algo que se acercaba al respeto amistoso. Mientras la tarde se extendía hacia la noche y la multitud se dispersaba, Mason se encontró sentado junto a la cama de Ajax, la cabeza del pastor descansando contentamente en su rodilla. Las últimas 6 semanas habían transformado ambas vidas. El camino de Ajax hacia la recuperación había sido desafiante pero constante, cada pequeña mejora celebrada como la victoria que era. Mason había redescubierto un propósito más allá de su panadería, más allá del duelo que lo había aislado tras la muerte de Diane. La campana sobre la puerta tintineó, anunciando a un último visitante. Devin Walsh entró, su apariencia marcadamente diferente de su primer encuentro en Fort Bucca. El agotamiento atormentado había desaparecido de su rostro, reemplazado por un color saludable de semanas pasadas al aire libre. Llevaba una pequeña bolsa de lona sobre un hombro. La reacción de Ajax fue inmediata. Su cola golpeó entusiastamente contra su cama, todo su cuerpo pareciendo sonreír de la manera que solo los perros pueden lograr. Mason sintió el familiar pinchazo agridulce que había experimentado cada vez que Walsh visitaba durante la recuperación de Ajax. Justo a tiempo, dijo Mason, levantándose para saludarlo. Su arreglo había evolucionado naturalmente durante la estancia de Ajax en el hospital, una custodia compartida que reconocía la importancia de ambos hombres en la vida del pastor. Walsh había encontrado alojamiento temporal en Phoenix, viajando a Millfield 3 días a la semana para ayudar con la rehabilitación de Ajax. Su experiencia en el entrenamiento de perros de trabajo había resultado invaluable durante el proceso de recuperación, ayudando a Ajax a adaptarse a sus limitaciones físicas mientras mantenía su dignidad y propósito. «¿Cómo está nuestro paciente hoy?», preguntó Walsh, arrodillándose para saludar a Ajax apropiadamente. El pastor presionó su cabeza contra el pecho de Walsh en un gesto de puro afecto. «El doctor dice que los últimos análisis de sangre se ven bien. La curación interna progresa mejor de lo esperado. Logró caminar una manzana completa esta mañana sin cansarse». Walsh asintió aprobatoriamente. Viejo soldado duro. Los dos hombres habían desarrollado una camaradería fácil construida sobre el respeto mutuo y la preocupación compartida por Ajax. No había habido disputas territoriales, ni competencia por el afecto del pastor. Ambos entendían que el bienestar de Ajax trascendía cualquier reclamación personal que cada uno pudiera hacer. «¿Café?», ofreció Mason, moviéndose detrás del mostrador. La panadería estaba vacía ahora excepto por los tres, la celebración concluida, pero su calidez persistiendo en el espacio. Mientras Walsh se acomodaba en una mesa con su café, Ajax se posicionó precisamente entre los dos hombres, manteniendo contacto con ambos, pata tocando la bota de Walsh, cabeza descansando contra la pierna de Mason. La postura parecía deliberadamente simbólica del arreglo que habían alcanzado. «Tengo noticias», dijo Walsh después de un silencio cómodo. «Esa organización de veteranos en Phoenix con la que he estado consultando, me han ofrecido un puesto permanente». Mason sintió un pico de ansiedad. «¿En Phoenix?». «Mejor», respondió Walsh. «Están expandiendo su programa, abriendo un nuevo centro de entrenamiento para perros de servicio aquí en Millfield». Sonrió ante la expresión sorprendida de Mason. «El pueblo tiene la combinación adecuada de espacio rural para el entrenamiento y proximidad a las instalaciones de Va en Tucson. Además, está esta panadería con excelente café y la mascota perfecta». El alivio inundó a Mason. «Entonces, ¿te quedas?». «Eso parece». La expresión de Walsh se volvió más seria. «Hay algo más. La organización quiere establecer un nuevo programa específicamente para rehabilitar perros militares de trabajo retirados, ayudándolos a transicionar a la vida civil, ya sea como animales de servicio o compañeros». «Eso es fantástico», dijo Mason sinceramente. «Quieren que Ajax sea el embajador del programa». Walsh miró al pastor. «No trabajando, solo estando presente, mostrando lo que es posible. Su historia ya ha ganado atención nacional». Era cierto. Un artículo de un periódico local sobre Ajax había sido recogido por publicaciones militares, luego por medios principales. El viaje del pastor desde héroe de guerra condecorado hasta callejero abandonado y guardián de un pequeño pueblo había resonado profundamente, particularmente con grupos de veteranos.
Sería perfecto para eso, estuvo de acuerdo Mason. Hay más. Walsh dudó. El programa necesita espacio, terreno para instalaciones de entrenamiento, alojamiento para los perros en rehabilitación. La antigua propiedad Peterson en las afueras del pueblo sería ideal. Pero es costosa, terminó Mason por él, familiarizado con el rancho abandonado que había estado vacío durante años. La organización tiene algo de financiación, pero no suficiente, confirmó Walsh. Estoy explorando opciones. Mason estuvo callado por un momento, acariciando distraídamente las orejas de Ajax. El pastor suspiró contentamente, con los ojos medio cerrados en la tranquilidad vespertina de la panadería. Diane y yo nunca tuvimos hijos, dijo Mason finalmente. Cuando ella enfermó, hablamos sobre qué pasaría con la panadería, con nuestros ahorros. Me hizo prometer que no solo existiría después de que ella se fuera, que encontraría algo significativo. Walsh esperó, sintiendo que había más. Tenemos un buen fondo de ahorros. Iba a ser para la jubilación, viajes, quizás cosas que ahora no parecen tan importantes. La comprensión amaneció en el rostro de Walsh. Mason, no podría pedir. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Mason miró a Ajax, luego de nuevo a Walsh. Una inversión en el programa. En el legado de Ajax. Los dos hombres se miraron a través de la mesa, su viaje compartido de las últimas semanas creando una base de confianza que hacía que las palabras fueran casi innecesarias. Ambos habían experimentado pérdida, traición, desilusión. Ambos habían encontrado una redención inesperada a través de un pastor herido que se negó a abandonar su propósito. Socios, entonces, dijo Walsh finalmente, extendiendo su mano. Socios, estuvo de acuerdo Mason, el apretón de mano sellando más que un acuerdo comercial. La cola de Ajax golpeó contra el suelo como aprobando la decisión. Afuera de la panadería Libertad Dulce, el crepúsculo se asentó sobre Millfield. El letrero de abierto había sido apagado, pero la cálida luz aún se derramaba desde las ventanas hacia la acera donde Ajax alguna vez mantuvo su vigilia solitaria. Dentro, el pastor dormitaba pacíficamente entre los dos hombres que se habían convertido en su familia, su cuerpo sanando, su futuro asegurado. Las piezas rotas se habían reensamblado en algo inesperado, un perro herido, un panadero en duelo, un soldado desilusionado encontrando un nuevo propósito juntos. La historia que comenzó con piedras arrojadas a un callejero se había transformado en algo que cambiaría vidas mucho más allá del pequeño pueblo de Arizona. Por nuevos comienzos, dijo Mason, levantando su taza de café. Y guardianes fieles, añadió Walsh, completando el brindis. Ajax abrió sus ojos ámbar, mirándolos a ambos con la mirada constante que nunca había perdido su dignidad, incluso en sus horas más oscuras. En ese momento, Mason supo con absoluta certeza que el pastor entendía exactamente qué había sucedido, que después de una vida de servicio, sacrificio y sufrimiento, Ajax finalmente había encontrado su puesto permanente, su hogar duradero, su misión eterna. No como propiedad militar, no como perro de trabajo, sino como el corazón y alma de algo sanador y esperanzador, un puente entre mundos, un símbolo de resiliencia, un recordatorio vivo de que a veces los seres más rotos tienen más que dar, si tan solo alguien se toma el tiempo de mirar más allá de las apariencias y reconocer al héroe que yace debajo. Cuando apartamos la mirada de aquellos que parecen rotos, a menudo pasamos por alto a los héroes que están justo frente a nosotros. La historia de Ajax nos recuerda que la lealtad no se desvanece con la edad o la lesión, que a veces las almas más heridas tienen más que ofrecer. Para aquellos de nosotros que hemos conocido lo que significa ser pasados por alto después de una vida de servicio, sentir que nuestro valor disminuye mientras nuestros cuerpos llevan las marcas de años vividos plenamente, el viaje de este pastor alemán habla directamente a nuestros corazones. Él mantuvo guardia cuando todos veían solo una molestia. Protegió a extraños que le mostraron crueldad. Mantuvo su dignidad cuando la misma institución que sirvió lo abandonó. En Mason y Walsh, Ajax encontró lo que todos buscamos en nuestros últimos años, no solo cuidado, sino propósito, no solo refugio, sino significado, no solo reconocimiento de quienes fuimos alguna vez, sino aprecio por quienes seguimos siendo. Las piedras que la gente arrojó no solo apuntaban a un perro callejero. Apuntaban a los invisibles entre nosotros, los olvidados, los descartados. Sin embargo, la historia de Ajax nos enseña que nuestro valor no está determinado por las percepciones de los demás. Se forja a través de la resiliencia,
a través de mantener nuestra posición, a través de proteger lo que importa, incluso cuando nadie más puede ver al guardián que realmente somos.